Bueno, videotutorial que explica la ejecución de la utilización de métodos DAOs y BEOs con la librería de driver de conexión a base de datos para la integración de una aplicación de un sistema de información entre PHP y MySQL. Teniendo en cuenta el video anterior, ya hemos diseñado nosotros la página que nos permite validar los tipos de datos dentro de nuestro sistema de información. A continuación vamos a empezar a diseñar la base de datos con una serie de atributos. Entonces, para lo cual ingresamos a localhost php myadmin. ¿Listo? Una vez que estamos acá, nos vamos a validar. ¿Listo? Debe ser la transmisión de datos. Entonces, para lo cual vamos a crear una base de datos. En este caso lo vamos a llamar, ¿listo? Dice 7 se va a llamar la base de datos. El tipo de acotejamiento, vamos a utilizar UTF-8. ¿Dónde está? Que no la veo. UTF-8 Unicode, ¿listo? Que es la combinación para que nos guarde las señas, las palabras con tilde y no nos haga cortado de palabras en algún determinado momento. Y le digo crear. ¿Listo? Ahora acá me pregunta cómo voy a llamar la tabla. Entonces en este caso la tabla se va a llamar datos. ¿Listo? Datos. En este caso me está pidiendo el número de campos. Entonces yo tengo 1, 2, 3 y 4. Recordemos que este tipo fecha era para fecha de nacimiento. Entonces aquí nosotros vamos a colocar 5 datos. ¿Listo? ¿Por qué 5 datos? Porque es necesario llevar un histórico de saber en qué momento fue que él se registró en el sistema para poder manejar un histórico de información y prevenir eso. Entonces le digo ok. ¿Listo? Entonces el primer dato se va a llamar cédula. ¿Listo? Que será de tipo entero. ¿Listo? Pero le vamos a colocar un begin largo porque ya las cédulas actuales vienen de mayor capacidad. ¿Listo? No le colocamos tamaño. Le decimos que es una llave primaria. ¿Listo? Ahora le colocamos nombre. ¿Listo? Varchar de 30 dígitos, 50 dígitos. ¿Listo? No null, apellido. ¿Listo? Varchar también de 50. Fecha. ¿Listo? Entonces aquí ya nos toca es de tipo date. De tipo date. ¿Listo? Y por último aquí le vamos a colocar FR, fecha de registro. ¿Listo? Que también sea, como queremos que sea automáticamente el sistema el que nos asigne esta fecha, entonces nosotros le vamos a cambiar acá por time statement. Y aquí le colocamos la propiedad predeterminada de current statement, que automáticamente se haga un ingreso de un parámetro, el sistema le asigne la fecha por defecto. ¿Listo? Y le decimos continuar. ¿Listo? Entonces, listo, bacha, primary key, miremos a ver si le creo que está acá. Sí. No, ya estoy colocando los tipos de datos. Ah, perdón, es grabar, sí. Listo. Ya como vemos, ya quedó lista ahí. Con los 3 datos, miramos la descripción. ¿Listo? Entonces, ahora, a partir de esto, nosotros vamos a empezar a crear la estructura de acuerdo a la configuración que tiene la tabla. Como vemos nosotros en este momento, nuestra tabla tiene 1, 2, 3, 4 y 5 atributos. ¿Listo? Significa que en programación
¿Se acuerdan que habíamos creado un archivo class? Entonces dentro de class yo voy a crear un archivo, otra folder que se llame veo, donde yo voy a guardar la vista de objetos y voy a crear otra carpeta que se va a llamar DAO. ¿Listo? Mi primer objeto, ¿listo? Yo le voy a colocar aquí PHP Java Class, ¿listo? Y me está diciendo es qué nombre va a tener esa clase. Por lógica, se le va a colocar el mismo nombre que tiene acá la entidad. ¿Listo? Entonces aquí nos quedará datos, pero ese es un veo. ¿Listo? Yo lo reconozco como un veo. Y le digo finalizar. Entonces, como vemos, acá nos muestra la estructura de una clase. ¿Listo? Ok. Entonces, a partir de esto, las clases deben llevar sus parámetros de tipo privado. ¿Qué parámetros? Entonces voy a hacer un paralelo acá y empiezo a crear. Entonces, private, ¿listo? Cédula, punto y coma, private, nombre, aquí lleva el signo pesos, ¿listo? Como son variables en PHP, es obligatorio colocarle el símbolo pesos, ¿listo? Apellido, ¿listo? Private, fecha, y por último, private, fecha, R. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Crear el constructor, pero eso no lo vamos a hacer aquí. Si ya PHP por defecto ya lo genera, entonces no hay problema. ¿Qué nos toca empezar a hacer a nosotros? Los métodos que nos van a permitir a nosotros poder o preguntar un elemento o poder modificar un elemento. ¿Listo? Que en programación nosotros los conocemos como los famosos getter y setter. ¿Listo? Entonces, hay que coger por cada variable, crear su respectivo getter y su respectivo setter. Como NetBeans es un entorno de desarrollo, pues ya me permite a mí crear esto rápidamente. Ya hay unos estándares de desarrollo que me permiten hacer eso. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente le doy acá, clic derecho, insertar código, getters y setters, ¿sí? A todo le voy a crear lo mismo y le digo, ok. ¿Listo? Entonces, como vemos, automáticamente nos creó las instancias de los getter y luego nos creó las instancias de los setter. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí ya tengo mi vista objeto. Si yo tuviese más tablas, de igual forma, por cada entidad, yo creo su respectivo veo y su respectivo DAO. Y en el veo le construyo los parámetros de acuerdo a la misma estructura que tenga la entidad. ¿Listo? Ahora voy a crear acá una clase, ¿listo? Que en este caso se llamará datos, pero aquí es DAO, perdón. ¿Listo? Enter. ¿Listo? Y acá empiezo a crear las necesidades o los requerimientos que yo voy a empezar a utilizar para que sea un Data Access Object. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a empezar a decirle a este señor es cómo puedo almacenar. ¿Listo? Porque es mi primer método que voy a crear. Entonces, le digo que es una función pública. ¿Listo? Que es una función que se llama almacenar. ¿Listo? Pero resulta que de acuerdo a la explicación, para poder almacenar, ¿yo qué voy a almacenar? Un objeto. Entonces yo le voy a decir que aquí va a necesitar de un dato, datos.veo. Cuando yo instancie a la clase datos y llame al método almacenar, él lo que me va a decir es,
Yo le voy a almacenar siempre y cuando usted me envíe a mí un objeto de tipo datos veo. ¿Listo? A partir de esto, ¿qué hago? Empiezo a construir la famosa sentencia SQL. ¿Listo? Y la construyo común y corriente. Esto en la actualidad ya no se hace. Ya no se construyen las sentencias SQL en desarrollo. Ya se construyen las sentencias SQL en el motor de base de datos y ustedes llaman ya procedimientos de almacenado. ¿Listo? Y a la base de datos usted le envía ya un objeto. ¿Listo? Pero eso nos tomaría un poco más de tiempo, entonces pues la idea no es esto. Entonces aquí lo que hoy empiezo con insert into datos, ¿cierto? Aquí en datos me está diciendo es, en esta parte, cómo va a ser el orden en que usted va a mandar los datos. Yo le digo, primer campo va a ser cédula, segundo va a ser nombre, tercero va a ser apellido, cuarto va a ser fecha. ¿Listo? ¿Tengo que mandarle fecha R? No, porque ya lo colocamos nosotros internamente dentro del sistema que sea un current statement, que automáticamente le asigne las fechas. Si el campo es incremental también. Si el campo fuese incremental o autonumérico, tampoco lo utilizo. ¿Listo? Listo, aquí se fue un error. Listo, ok. Ahora, ¿qué hago? Le escribo values. ¿Listo? Paréntesis y punto y coma. ¿Listo? Resulta que ahora aquí le estoy enviando 1, 2, 3 y 4 parámetros. Significa que acá tengo que enviar los mismos 4 parámetros. 1, 2, 3 y 4 parámetros. El primero es de tipo entero, no necesita comillas. El segundo es de tipo string, sí, comillas dobles. El tercero también es string. Y el cuarto es de tipo day. Y como es de tipo day, también toca mandarlo entre comillas. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Rompo la cadena de string. ¿Listo? ¿Cómo rompo la cadena de string? Recordemos, abrimos con comillas dobles, entonces, comillas dobles y concateno. Aquí, entre las dos comillas sencillas de la sentencia SQL, rompo y concateno. Rompo, concateno. Rompo, concateno. ¿Listo? Y la pregunta ahora es, ¿qué voy a enviar yo acá? ¿Cierto? Entonces, aquí voy a mandar los datos que ya están de tipo objeto. Entonces, ¿cómo hago aquí? Datos, get, cédula. ¿Listo? Listo. Ahora, aquí, datos, aquí está con mayúscula, datos, get, nombre. ¿Listo? ¿De dónde están saliendo estas palabritas? Este get nombre, este get cédula. ¿Sí? ¿De dónde están saliendo? Recordemos que en la vista objeto, yo dije, para que me deje ver el contenido de get cédula, pues me toca llamar a get cédula. Para nombre, get nombre. Para apellido, get apellido. Para fecha, get fecha. ¿Listo? Sigo acá. Entonces tengo nombre, aquí ya sería datos, get apellido. ¿Listo? Y aquí quedaría datos, get fecha. Tengo que tener mucho cuidado con las mayúsculas y con las minúsculas. ¿Listo?
Este punto y coma no va acá. Listo. Listo. Ok. A partir de esto, ¿ahora qué hago? Llamo a mi motor de almacenamiento de bases de datos. Pero resulta que yo no lo tengo acá implementado. ¿Listo? Entonces vamos a implementarlo rápidamente. Voy a coger otro proyecto que ya he hecho. Y aquí vamos a mirar qué es lo que he copiado. ¿Listo? Entonces, datos, vean, es un solo archivito, es una clase donde yo guardo los datos de conexión a la base de datos. ¿Dónde está el motor de base de datos? ¿Cuál es el usuario que me permite conectarme a esa base de datos? ¿Cuál es la clave de ese usuario para poder entrar al sistema de información de bases de datos? Y además de eso, ¿cuál es la base de datos a la que yo me voy a conectar? Aquí hay un error técnico, ¿sí? ¿Cuál es? Nunca en un sistema de información se debe utilizar el usuario root. ¿Por qué? Porque ese señor es Dios dentro del sistema de información. ¿Listo? Entonces se deben utilizar un usuario diferente. En mi caso, la base de datos se llama dice7. ¿Listo? Entonces aquí vengo y la modifico. Cierro acá. No la debía haber cerrado. Dice7. ¿Listo? Y no tengo que hacer más cambios ya. Si yo, ejemplo, migro a otro sistema de información donde el usuario ha cambiado, solo tengo que venir y cambiar el dato de conexión acá. No más. En ningún otro lugar. Y queda igual. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar la base, el archivo MySQL, que es el que más nos interesa. ¿Listo? Primero, ¿qué tiene? Ojo, no es necesario que ustedes se aprendan todas estas líneas de código. No. ¿Listo? Pero ¿qué es sí lo importante? Vean, primero, cuando yo instancio la clase, ¿listo? Él necesita de dos variables principales. Una, la conexión, donde yo establezco la conexión con mi servidor de base de datos. Y otra que es el data connector, que es el que me va a guardar la información tanto de respuestas como de solicitudes de envío entre la comunicación que yo he enviado previamente. Tengo un constructor, se puede llamar, que es de tipo privado, vean, donde yo hago una conexión y establezco una conexión para que la variable conexión se active con algo, ¿sí? Que funcione. Que si no puede conectar, él me mandará el respectivo error acá, vean. Si no se puede conectar, él me manda el error. Si se conecta, pues automáticamente ya vea que yo le estoy mandando los parámetros de conexión para que se conecte. ¿Listo? Por un lado, yo puedo ejecutar, siempre voy a ejecutar consultas, vean. Pero vea que este también es de tipo privado. ¿Por qué? Porque yo tengo que diferenciar en qué momento va a ser una consulta de tipo query o una consulta de tipo execute query. En el video. Si ustedes quisieran hacer otro tipo de conexión, ¿sí? Tienen que investigar el driver de conexión. Ya no sería acá, ejemplo, un MySQL Connect, sino un pgadmin Connect o un Oracle Connect. Un ejemplo, ¿sí? Entonces habría que investigar cuál es la librería de conexión para otro motor de base de datos. ¿Listo? ¿Listo? Pero cambia el driver de conexión, ¿sí? Y la única diferencia cambiarían son estos dos métodos. Porque el resto sigue igual, vea. Yo establezco un query, ¿listo? Que recordemos que los queries son obligatoriamente select, no más, ¿listo? En cambio los execute query son modificaciones que yo realizo al sistema, como un insert, un update, un delete, un drop, bueno, ¿sí? Entonces hay que mirar qué permisos yo doy dentro del sistema.
¿listo? Y estos ya son archivos de conexión privada que me retornan a mí el número de fechas, si lo quiero por objetos, de programación de objetos, el número de filas de la columna, ¿listo? Pero con los dos que más vamos a jugar son con estos dos, ¿listo? Entonces, ok. Una vez que estoy acá, ¿listo? Miremos que termine en punto y coma, ok. Lo que debo hacer es crear una instancia de conexión al motor de base de datos. ¿Y cómo conecto eso? Pues lo que hago es llamar a mi clase MySQL, vean. Yo la tengo acá, entonces lo que hago ahora es, en DataVeo, hacerle MySQL, ¿sí? Entonces aquí creo una variable, vean, de tipo MySQL, que es una instancia de la clase MySQL. Ahora, miremos acá al lado de esto. Me dice, ¿qué va a hacer usted? ¿Un query o un execute query? Entonces en este caso, como yo voy a almacenar, necesito hacer un execute query. Y miremos que este señor me dice, ok, pero necesito, ¿qué voy a modificar? ¿Listo? Significa que aquí en modificar, entonces yo le tengo que mandar la SQL que he construido. Entonces le digo, MySQL, ¿listo? ¿Qué quiero hacer? Un execute, ¿listo? Y aquí de SQL. Y por último, ¿qué le digo? Retórneme, retórneme el comunicado, ¿listo? Si es -1, significa que no se pudo conectar, ¿listo? Hay un error, ¿listo? Él internamente acá tiene una programación que dice, mire, conéctese con consulta, ¿listo? Y miren, si se pudo hacer la conexión, tal cosa, retórneme un ok, entonces eso es un 1. Pero si no se pudo hacer la conexión, pues hágame un favor, cierre la conexión por seguridad para que no quede abierta. Y segundo, pues dígame que no pudo. Entonces automáticamente me responde -1. Significa que acá yo le voy a imprimir -1. Y como vemos desde la vista, nunca me va a llegar a mí la información de la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces ya tengo mis datos aquí a almacenar, ok, sale. Entonces, ya puedo cerrar esto, puedo cerrar esto, puedo cerrar esto. Entonces, ¿qué hago ahora? Resulta que nosotros veníamos programando la interfaz gráfica y teníamos un archivo control. Entonces, una carpetica control. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a crear un archivo de Java, ¿listo? Que se va a llamar almacenar. ¿Listo? Almacenar. Y en almacenar lo que yo le voy a colocar es una serie de restricciones básicas. ¿Listo? Ese almacenar se va, aquí se llama control. ¿Listo? Y ahora, ¿qué me dice? Entonces, primero coloquémosle unas restricciones básicas. If la única forma de que yo pueda funcionar con usted es que los datos vengan por el POS. ¿Listo? Si no vienen por el POS, significa que ¿qué? Que yo me conecté directamente a este archivo por el GET, por la URL. Como yo no quiero eso, entonces si llega a pasar eso, haga un header. Y en ese header, yo le voy a colocar location y suba de nivel. ¿Listo? Porque vean, yo estoy en almacenar. Y en almacenar la página principal debe ser ¿cuál? Index. Lo que significa es que si yo estoy haciendo algo así como esto, localhost dice, ¿cierto? Esa es la página que estamos haciendo. Pero vea lo que yo le coloqué aquí. Control. ¿Cierto? Y le apunté directamente a almacenar.
¿sí? Si le doy enter, ¿qué pasa? ¿Listo? Entonces, ahí ya de cierta forma estoy previniendo que me hagan un ataque de inyección SQL básico. ¿Listo? Entonces, ya estoy protegiendo a mi equipo. ¿Listo? Hay otras medidas de seguridad que se pueden implementar acá. Eso, ¿listo? Ahora, ¿qué hago yo? Entonces, tengo que conectar index con el archivo almacenar. ¿Listo? Para lo cual nosotros implementamos un archivo que se llamaba mi lógica. ¿Listo? Que en mi lógica teníamos el archivo validar. ¿Listo? Entonces, si llega a pasar todas las validaciones que estoy teniendo acá de cada uno de los datos, ¿sí? De cada uno de los datos, mándeme los datos entonces a ese señor. Y entonces me dice, request, ¿a quién se los voy a enviar? A almacenar, ¿cierto? ¿Y almacenar dónde está? Dentro de control. Entonces, busque a la misma raíz un archivo que se llama control y dentro de control busque un archivo que se llama almacenar.php. Almacenar, listo. Le voy a enviar unos datos, cadena. ¿Listo? Esos datos, ¿dónde están? En el formulario. ¿Cómo se llama el formulario? Se llama for eje, ¿cierto? Entonces yo le digo, señor jQuery, hágame un favor. Coja los datos que están en el formulario, concaténelos todos y guárdemelos acá. Serialice. Créeme un arreglo de datos. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta aquí un momento. Alert, cadena. Voy a decirle que me imprima la cadena a ver qué es lo que me está imprimiendo. ¿Cómo me lo está imprimiendo? ¿Listo? Entonces actualizo F5. Cédula 1, 2, 3. Aquí va el nombre. Aquí va el apellido. Y aquí va la fecha. ¿Listo? Y le digo registrar. Entonces vea qué me está diciendo. Vea que ya me encriptó una serie de datos. Vea que el backslash desapareció por seguridad. ¿Listo? Entonces vea, me dice, cuando yo envíe los datos por el arreglo, le voy a enviar un dato que se llama cédula. Le voy a concatenar, ampersand, un archivo que se llama, una variable que se llama nombre. Le voy a concatenar una variable que se llama apellido y le voy a concatenar una variable que se llama fecha. ¿Listo? Eso es importante saberlo. Y ya les digo por qué. Aceptar. Entonces, ¿ahora qué hago? Nosotros ya habíamos utilizado la función Ajax, que está por aquí, si no está. Listo. Entonces vamos a buscar otro archivito que yo igual. ¿Listo? La idea no... Esa es una de las ventajas de la programación orientada a objetos, ¿sí ven? Que yo lo que hago es reutilice y reutilice y reutilice código. Control C. Listo, vengo y lo pego acá. Control V. Listo. Y ahora lo que hago es arrastro. ¿Listo? Entonces ingreso acá. De acá, ¿qué necesitamos? Solo la formulario Ajax. Solo necesitamos eso. ¿Listo? Entonces vea lo que le estoy diciendo en esta función Ajax. Es, créeme una conectividad para que esta función Ajax funcione, valga la redundancia, debe estar obligatoriamente configurado jQuery. Si no está, no sirve. ¿Listo?
Es obligatorio. Miren, si yo hago una consulta, vean lo más importante, caché, false, no me guarde información de peticiones internas. ¿Listo? Ya, ese es el primero y más importante. ¿Listo? ¿Por dónde me va a enviar los datos? Por POST. ¿Qué tipo de datos espera que envíe o retorne? HTML. Tipo de encriptación de datos. ¿Sí vieron ahorita que los datos salían diferentes? El slash, el backslash salían diferentes. Manténgame esa misma encriptación de datos. Mire, le voy a dar un tiempo de respuesta de 800 milisegundos. 8000 milisegundos. Si se pasa de ese tiempo, mándeme un error por conexión. Pero, si todo funciona bien, hágame un favor, coja la respuesta y con esa respuesta yo voy a hacer algo. ¿Listo? Ahora, yo tengo que venir y programar ahora ese método. ¿Listo? Método. Entonces, método va a ser igual a una nueva función que requiere de unos datos. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo acá? Vea, esa variable métodos que yo programé abajo es esta misma, que se la estoy enviando donde ve aquí, métodos. Y cuando tenga respuesta, porque esto es suces, es cuando me responda el servidor, ¿qué haga con ellos? Entonces yo le voy a escribir aquí, ejemplo, alerta, datos. Y vamos a mirar qué pasa con esos datos. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué hago? Tengo, ok, mi lógica, función alerta, ok. Lo único que me faltaría es llamar a la función Ajax. F-Ajax se me pide request, coma, cadena, coma, método. ¿Listo? Profe, ¿por qué le pide esos datos? Vea. Request, cadena, método. ¿Sí? Yo tengo que enviarle los mismos parámetros. Y aquí le voy a decir, cuando llegue al servidor le voy a decir, voy a mandarle un mensaje que diga, está conectado. ¿Listo? Vengo y le doy aquí, F5. ¿Sí ven? Si yo miro por transitividad, ¿qué es eso? Ah, bueno, entonces analicemos. Esto está ¿dónde? En el servidor. ¿Sí ven? Esto está en el servidor, vea. Pero yo cuando le dije, cuando me dé respuesta al servidor, imprímame lo que dé el servidor. ¿Sí ven? Y aquí le estoy diciendo alerta. Imprímame la respuesta al servidor. Entonces, hasta el momento sé que ya tengo conectividad. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo paso estos datos de usuario? ¿Cómo los convierto a objeto y cómo los almaceno? ¿Listo? Eso es lo más sencillo. Ok. Entonces, para poder almacenar los datos, ¿yo qué necesito? Primero, establecer una conexión con la librería datos. ¿Listo? Porque es donde está la información de la conexión a la base de datos. Establecer una conexión con el archivo que me permite eso. Yo aquí le digo, include, ¿listo? Suba de nivel, busque en class, busque datos, busque datos. Ahora aquí, tráigame a MySQL. ¿Listo? Aquí, ahora tráigame a DAO, datos. ¿Listo? Y ahora aquí tráigame a Veo y en Veo tráigame a datos Veo. ¿Listo? Significa que ya puedo empezar a crear una instancia de todo el trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Lo que yo estoy, empiezo a crear una instancia. Entonces le digo, bueno, entonces,
datos veo, ¿cierto? Es igual a new datos veo. ¿Listo? Aquí tengo el objeto. Ahora, ¿qué falta? Tengo el objeto, ¿cierto? ¿Qué me falta? Ojo, recuerden, tengo los datos de tipo usuario, creado el objeto. ¿Qué hago ahora? Me toca asociar los datos de tipo objeto con el objeto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Le digo, datos veo, le voy a asignar su cédula. Como le voy a asignar la cédula, llamo a get o a set. Ah, entonces, señor set. Vea, set cédula. ¿La cédula por dónde viene? Por el post, ¿cierto? Por el post. Y hágame un favor, dentro del post hay una variable que se llama como cédula. ¿Se acuerdan que había el mensajito cuando yo lo imprimí en la ventana? Que decía cédula tal cosa. Ahí está llegando esa cédula. Punto y coma. Ahora, ¿qué hago? Datos. Veo. Set nombre, ¿cierto? Los datos, busque en post. Busque en post. Busque en post a quién. A nombre. Aquí. Apellido. Apellido. Aquí fecha. Y por último aquí que llamo a fecha. Vean, ¿qué he hecho acá entonces? Hasta aquí existían los datos de tipo usuario. Aquí ya tengo los datos de tipo objeto, object. Y puedo hacer que imprima una gran diferencia. Ejemplo, print R, imprímame los datos de usuario. ¿Listo? Y ahora le voy a decir nuevamente, print R, pero imprímame ahora los datos de tipo object. ¿Listo? Vengo acá y con el mismo ejercicio, vean. Aquí tengo datos de tipo arreglo, ¿sí? Pero vean que aquí ya que tengo datos de tipo object. ¿En dónde hay más seguridad? ¿Sí ve que aquí está diciendo que es de tipo privado, privado, privado? En cambio aquí vea. ¿Listo? Y aquí le digo aceptar, ok. ¿Qué hago ahora? Pues borro esto. Borro este pedazo. ¿Listo? ¿Quién se encarga de mandar los datos a la base de datos? Dijimos que el DAO, ¿cierto? Entonces llamemos al DAO. Datos DAO es igual a new datos DAO. ¿Cierto? Y en datos DAO hay un señor que se llama almacenar que ¿qué me pide? Un datos veo, ¿sí ven? Me está pidiendo un datos veo. Le digo, listo. Y aquí es datos. Punto y coma. ¿Qué digo acá? Hecho, ¿no? Porque recuerden que él me da una respuesta. Entonces yo le digo, pues mande la respuesta. ¿Cierto? Vuelvo y lo ejecuto. Ah, bueno, bueno, aquí ya get nombre, está mal escrito get nombre, lo más seguro es que esté mal escrito. Sí. ¿Listo? Le faltaba el veo. Listo.
Ya me retornó -1. Significa que hay un error ya, pero vean, no es de ejecución, sino ya es de conexión a la base de datos. Hay algún lenguaje. Entonces, para mirar ese tipo de errores, a veces yo ¿qué hago? Echo SQL. ¿Listo? ¿Y qué hago? Vengo y creo por aquí una cajita que se llame ejemplo. Div error. ¿Listo? ¿Qué hago entonces? Ya no le digo aquí, oiga, muéstremelo en una alerta, sino que le digo, señor jQuery, busque un elemento que se llama error y dígame la respuesta. ¿Listo? Vean. Entonces lo que llegue ahora me lo va a publicar allá en ese div. F5, porque el cambio sí fue ahora grande. Ya sé cuál es el error. ¿Listo? Vean. Y ahí ya me construyó la sentencia. ¿Cuál es el error? El error es muy sencillo. El formato de tipo fecha de la base de datos. ¿Listo? Ese es el error. Entonces por aquí buscamos format MySQL fecha. ¿Listo? Vamos a pausar un momento. Entonces, como vemos aquí, le digo, cójame esta fecha que viene en tal formato y aplíquele esta estructura. ¿Listo? Si necesita la coma. Listo, entonces como vemos la conexión para que nos convierta al formato de tipo fecha es strong, la variable y el formato en que necesito que le estoy enviando los datos para que el motor de base de datos haga la respectiva conversión. Una vez que tengo eso acá, simplemente ya vengo acá, ¿listo? Voy a cambiarle aquí la cédula, ¿listo? Registrar, como vemos, ya es una cédula muy grande, registrar, entonces vean la cédula, ¿listo? Y aquí nos está dando el criterio de 1. Si yo vengo y hago un examinar, automáticamente ya me está tomando los datos, tanto la fecha que estoy ingresando por el sistema, tanto la fecha actual del sistema. Y con esto finalizamos el video. Una feliz noche, que estén muy bien, hasta luego.